Muy buenos días, hermanos de Capilla Fidelidad. Mi nombre es Alan Legarda y hoy vamos a estar revisando el capítulo 4 de la Epístola de Santiago. Vamos a ver en este devocional algo muy importante relacionado a nuestra comunión con Dios y quizás algunos errores que tenemos en ella, pero también cómo corregirlos. Pero como siempre vamos a iniciar en oración. Señor Padre Celestial, te agradecemos por este tiempo, Señor, por un nuevo día, una nueva oportunidad. Te pedimos, Señor, que seas tú hablándonos con tu palabra y que sea de provecho para nuestro espíritu y de crecimiento. Te lo pedimos en tu santo nombre, Jesús. Amén y amén. Bueno, antes de entrar en materia con el capítulo 4, es interesante recordar lo último que vimos. En el capítulo 3, Santiago nos habló principalmente de la lengua, del poder que tiene la lengua y todo lo que decimos, tanto para bien como para mal, pero que definitivamente tenía que ser bueno o malo, porque de una misma fuente no brota agua dulce y amarga a la vez. Eso era lo que nos decía, en su mayoría. Pero, para cerrar el capítulo, Santiago habló de la sabiduría que Dios da. Al final del capítulo hay unos cuantos versículos de esto. Entre eso, la comparó con la sabiduría terrenal, algo que no es de Dios. Dice que es de donde provienen las divisiones y las contenciones. Leemos los versículos 16 y 18 del capítulo 3. Dice: porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Con esto acaba el capítulo. Pensando en ello, podemos leer los dos primeros versículos del capítulo 4. Dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Recordemos, la sabiduría terrenal, como la llama el autor, genera esas divisiones que se nos mencionaron. Y en este capítulo tenemos estas preguntas. Santiago dice muy precisamente de dónde vienen estos pleitos y discusiones: de nuestra carne. Este punto es muy importante. Lo primero que podemos notar es que dice entre vosotros. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Es decir, que se refiere a pleitos dentro de la congregación, peleas internas en la iglesia, entre creyentes. Así que, sabiendo esto, es aún más impactante ver que la causa de esto sea la carne. Pero tristemente era así. Y más triste aún es que sigue siendo así, hoy en día. Le damos más prioridad a nuestra carne, a nuestros deseos, que a lo que viene de Dios y a la misma edificación de la iglesia, que son cosas que agradan a Dios. El versículo 2 menciona en qué se basan estos deseos y pasiones y por qué van en contra de lo que Dios quiere. Dice que estos deseos están impulsados por codicia y envidia. Estas son las actitudes y sentimientos que tenemos al anteponer nuestros deseos a la voluntad de Dios. Y a continuación tenemos un pasaje más conocido, que es el versículo 3, y es donde Santiago va a empezar a hablar acerca de por qué no tenemos lo que queremos. ¿Por qué no se tiene lo que se quiere? Bueno, vamos a ver. Pero antes un paréntesis chiquito muy importante, y es que esto es en la mayoría de los casos. Hay otros casos de por qué no se tiene lo que se quiere, que son respuestas de Dios, y pues la Biblia habla acerca de eso, pero no en este capítulo. Vamos a ver qué sí nos dice estos versículos. El 3 dice: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Entonces, el problema está en la relación con Dios, principalmente en la oración. Santiago hablará o se referirá
a los principales problemas en la oración. ¿Cuáles son esos problemas? Bueno, son 3. No pedir, pedir cosas erróneas y pedir con motivaciones equivocadas. Los repito, no pedir, pedir cosas erróneas y pedir con motivaciones equivocadas. Estos son los 3 errores que se pueden entender de lo que Santiago nos dice. Así que veámoslos uno a uno. El primero, no pedir. Este problema puede parecer muy obvio, pero si lo pensamos, en realidad es muy común y es muy probable que todos hayamos caído en este error al menos una vez. Alguna situación se ha presentado en nuestras vidas, puede ser grande, puede ser pequeña, que simplemente no le pedimos a Dios por eso. Las razones pueden ser muchas. Puede que dudemos que Dios nos vaya a ayudar, quizás es algo demasiado grande o imposible a nuestros ojos, quizás es algo muy pequeño e insignificante. Pero todas esas formas de pensar nos llevan a un mismo punto, a preguntarnos, ¿yo para qué oro por eso? ¿Alguna vez hemos dicho eso? ¿Nos lo hemos preguntado? ¿Yo para qué voy a orar por eso? En uno de los casos, quizás es porque es algo imposible. Quizás, ¿cómo voy a orar por eso? Igual eso nunca va a pasar. En el otro lado, podemos pensar, no, esto no le importa a Dios, esto es muy chiquito, ¿yo para qué oro por esto? Esto a él no le importa. Cualquiera de las dos formas de pensar es un error. O puede que incluso sea más simple y olvidemos lo bueno e importante que es la oración y simplemente olvidemos orar. Hermanos, si tenemos la primera forma de pensar, que es algo imposible, bueno, recuerde que Dios es Dios poderoso y creador de todo lo que usted puede ver y aún de lo que no puede ver. Nada es difícil y mucho menos imposible para Él. Si usted piensa de la segunda forma, de que es algo muy tonto, muy pequeño, bueno, recuerde que Dios está interesado en que le presentemos todas nuestras peticiones. Nada de nuestra vida es insignificante para Dios. Él puede obrar también en eso que consideramos pequeño. Y si simplemente es que estamos olvidando orar, corrijamos ese error y no menospreciemos el poder de la comunicación con Dios. Y mucho menos seamos descarados y nos quejemos de no recibir lo que queremos si ni siquiera lo estamos pidiendo. Recordemos las palabras de Jesús: pedid y recibiréis. El segundo error es pedir las cosas erróneas. Tanto el segundo como el tercer error salen del versículo 3, que es donde dice que pedimos mal. En esto de pedir por las cosas erróneas está el caso en donde pedimos algo que es obvio que es malo. ¿A qué me refiero? Bueno, muchas veces nos ha pasado, yo sé que sí, que dejándonos llevar por alguna emoción o por alguna situación, pedimos algo que sabemos, y es lógico, que va en contra de lo que Dios quiere, que va en contra de lo que Dios ya ha dicho. Por ejemplo, se presenta una situación, nos vemos afectados, lastimados por algo que quizás hizo alguien, por una injusticia, y en oración decimos, Señor, que le deseamos el mal a alguien. Bueno, quizás nos ha pasado, y ese es el tipo de cosas que son obvias, que van en contra de lo que Dios quiere, porque está mal pedir el mal a alguien. Y nosotros lo sabemos, pero puede que en la situación estemos cegados por la ira o por el dolor o por la tristeza y no nos demos cuenta de lo que estamos diciendo. Pero también está la situación en donde pedimos por cosas erróneas que no son malas en sí, pero que simplemente son cosas que Dios no quiere para mí. Bueno, si es el primer caso y estamos pidiendo algo que es lógico que es malo, arrepintámonos y dejemos eso de lado. Dejemos eso y pidámosle perdón al Señor por lo que dijimos. Pero si estamos pidiendo por algo erróneo, pero que no es malo en sí, el Señor nos va a dar el convencimiento
de su respuesta a través de la oración. Él nos dirá por qué no o por qué esperemos. El tercer error es pedir con motivaciones equivocadas, nuevamente relacionado a pedir mal. Hay ocasiones en las que podemos pedir por buenas cosas o por las cosas correctas, pero no lo hacemos con la mejor intención. Muchas veces, buenas peticiones y buenas obras ocultan maldad o algún deleite carnal. Ejemplos hay muchos. Puedo estar orando por poder enseñar a la iglesia, por ejemplo, lo cual no es malo, pero mi motivación es nutrir mi orgullo. Erróneo. Puedo pedir para obtener un puesto importante o mejor que el mío en el trabajo, eso no es malo, pero solo lo pido para que no lo ocupe alguien más. Estoy siendo egoísta. Puedo pedirle al Señor que me dé algo mejor materialmente de lo que tengo. No está mal, pero lo estoy pidiendo porque se lo vi a alguien y ahora tengo envidia de eso. Erróneo. Así que son muchos los ejemplos y lo que debemos de hacer es evaluar nuestro corazón con cada cosa que pedimos. Porque aun si es algo que no está mal, ¿cuál es la razón por la que lo pido? Es una pregunta necesaria que nos tenemos que hacer. Así que estos son unos tipos de error muy comunes de los cuales habla Santiago y debemos de tener cuidado. Y podríamos encerrar todas estas ideas con algo que sigue diciendo Santiago al final de este mismo capítulo, y es alinear mi voluntad a la voluntad de Dios. Leamos los versículos 13 al 15. Dice: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Así que es un error el dar por hecho el día de mañana. Siempre confiamos en las fechas futuras, pero nunca o casi nunca pensamos en que nuestra vida puede acabar hoy. Siempre estamos seguros y decimos: eso lo hago dentro de 8 días, esto va a pasar en 15, en un mes va a ser así. Y realmente nunca nos paramos a pensar que nosotros somos como neblina. Puede sonar muy fatalista o pesimista, pero muchas veces nos vemos con una actitud incluso descarada, dando por hecho que mi palabra está por encima de la palabra de Dios. No sé si Dios quiere que yo esté aquí mañana, pero me atrevo a decir que voy a estar y que voy a hacer esto y aquello y lo otro. Ahora bien, el verso 15 nos dice que es mejor decir si Dios quiere. Pero para nosotros y para nuestra cultura, aquí en Colombia, todos sabemos que es una frase cliché. Muchas personas dicen: sí, Dios quiere, si Dios quiere, Dios permite. Escuchamos decir cosas así. Pero ese no es el sentido de este versículo, obviamente. No es que igual yo haga todos los planes que yo quiera y al final yo diga: bueno, si Dios quiere, y ya entonces las cosas están bien. Obvio no. El peso que tiene ese si Dios quiere, que menciona Santiago, es de verdad tomar en cuenta a Dios en las decisiones de mi vida. Significa orar y preguntarle si Él quiere que yo haga algo o no. ¿Qué quiere de mí? ¿Qué es lo que quiere que haga? ¿Cuál es su voluntad? Entre más estrecha sea mi relación con Dios, más se va a parecer mi voluntad a la voluntad de Él. Entre más estrecha sea mi relación con Dios, más se va a parecer mi voluntad a la voluntad de Él. ¿Por qué? Porque vamos a querer lo mismo. Yo quiero lo que Dios quiere. Cuando la voluntad de Dios es mi voluntad, voy a poder minimizar los errores que vimos antes. Voy a empezar a pedir menos por cosas equivocadas y voy a empezar a pedir menos con una motivación equivocada. ¿Por qué? Porque voy a estar pidiendo conforme
a la voluntad de Dios. Voy a hablar y pedirle a Dios. Voy a pedir por cosas correctas y con la mejor motivación. Así que, hermanos, repasemos. ¿Qué vimos hoy? Primero, que mi carne es la causa de pleitos y divisiones. Así que procuremos la sabiduría de lo alto y tengamos la carne bajo control. Segundo, los errores de la oración. Primero de ellos, no pedir. Hermanos, oremos. Dios quiere que le presentemos todas nuestras peticiones, grandes y pequeñas. Dios es Dios de todo. El otro, pedir por cosas erróneas. Pidamos por lo mejor, cosas que Dios quiere para nosotros. Sí, por nuestras necesidades y deseos, pero que sepamos que no sean cosas que desagraden a Dios. Pedir con motivaciones equivocadas. Que nuestra motivación no sea un deseo de mi carne, que no sea mi orgullo o simple maldad. Agrademos a Dios también con nuestras intenciones. Y por último, y como un muy buen resumen de todo, alineemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Es la mejor manera de comunicarnos con Él y de convivir. Tomémoslo en cuenta de verdad en nuestras decisiones. Oremos para saber qué quiere Él de mí. Señor Padre Celestial, gracias por este tiempo, Jesús. Gracias por hablarnos a través de tu palabra, Señor, y recordarnos cosas importantes y esenciales. ¿Cómo orar, Señor? ¿Qué quieres tú de mí? Preguntas que quizás pocas veces nos hacemos, pero son tan necesarias en nuestra vida, Señor. Permítenos conocer tu voluntad y poder alinear la nuestra a la tuya. Te lo pedimos en tu santo nombre, Jesús. Amén.